Hace más de 100 años se descubre al norte de Canadá algo que hizo que miles de personas soñaran con hacerse millonarias. Lo que no sabían es que en lugar de hacerse millonarias iban a acabar en la ruina. Para entenderlo hay que volver a agosto del año 1896, cuando 3 mineros descubren mucho oro en una región al norte de Canadá, en lo que ahora sería Dawson City. La noticia queda aislada y solo se enteran ellos y alguna gente de la región, pero no sale de ahí. Y no es hasta julio del año 1897 cuando el SS Portland, era un barco, desembarca en Seattle con maletas y maletas de oro que habían recolectado de las minas. Nada más desembarcar el barco, se corre rápidamente la noticia y salen los titulares: oro, 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 oro. Haciendo mención a una gran fortuna de oro que se había encontrado en la región al norte de Canadá. Una vez se hace la noticia del oro, más de 100.000 personas deciden dejar sus trabajos y embarcarse hacia el norte de Canadá. Desde Seattle, Portland, Vancouver y San Francisco salen más de 100.000 personas con el objetivo de encontrar oro. Los barcos se dirigen por la costa este de Canadá hasta llegar al sur de Alaska, a 2 pueblos, Skyway y Deya. Y desde ahí ponían rumbo hacia Dawson City, que era donde se había encontrado todo el oro. Entonces, una vez llegaban al sur de Alaska, el primer objetivo era cruzar al lago Bennett, que está en Canadá. O sea, para cruzar el lago Bennett tenían 2 opciones. La primera, Chukut, y la segunda era el White Pass. Pongamos que eres un viajero y decides ir por el paso de Chukut. Pues lo que te esperaban eran 30 kilómetros de subida a una montaña, en los cuales los primeros 20 estaban bien, los últimos 10 se empezaban a complicar y el último kilómetro era una pendiente de 45 grados. Esto, recordemos, a temperaturas que probablemente en invierno bajaban de los 30 a 40 grados. Y una vez en la cima, lo que te esperaban eran otros 20 kilómetros de bajada hasta llegar al lago Bennett. Pero no es tan fácil como parece, porque el gobierno de Canadá, al ver que mucha gente se dedicaba a ir para allá sin provisiones, literalmente la gente iba con un saco de dormir y frijoles en bolsa. El gobierno de Canadá decide instalar lo que se llamaría la policía montada. Eran unos agentes que estaban en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y se dedicaban a asegurarse de que toda la gente que pasaba por ahí llevara provisiones para un año. ¿Y cómo calculaban las provisiones para un año? Te obligaban a llevar 2.000 libras de comida, que más o menos son 1.000 kilos. Y si tú elegías el paso de Chukut, te esperaban 30 kilómetros de montaña para arriba y 20 de bajada. ¿Y cómo ibas a llevar 1.000 kilos? La gente lo que hacía eran muchos viajes. Hubo gente que hizo hasta 30, 40 viajes, así que realmente necesitaron meses para subir todas esas provisiones hacia el paso de Chukut y después bajar. Si tú conseguías superar esas dificultades, ya estabas en el lago Bennett y tenías una parte hecha. Pero aquí no acaba la cosa ni mucho menos. Muchos decidieron ir por otra opción, cuál era el White Pass. White Pass se vendió como un camino, el cual era mucho más accesible. Podías ir con caballos, entonces transportar tus 1.000 kilos de comida era mucho más fácil. Y es que la realidad no era esa. Probablemente White Pass era igual o más complicado que pasar por Chukut. Es que los caminos que se vendieron como caminos para carruajes eran caminos llenos de piedras, estrechos, donde no cabían más de 2 caballos al mismo tiempo. Al no caber 2 personas, cuando había un problema con un caballo o con un carruaje, pues la gente loca por encontrar oro no tenía piedad ninguna y lo que hacían directamente eran empujar a los caballos por el acantilado. Todo esto hizo que después White Pass cogiera el nombre de los caballos muertos, porque se calcula que más de 3.000 caballos perdieron la vida allí. Ahora sí, imaginemos que tienes suerte y consigues llegar al lago Bennett. Una vez llegados al lago Bennett, tu manera para llegar a Dawson City era a través de un río. ¿Qué pasa? A principios de año, en Canadá y en esta región, los ríos están congelados. Lo que tenían que hacer era esperar a que se deshielara, así poder poner rumbo hacia allí. No tenían barcos. Así que desde principios de año hasta mayo empezaron a construir barcos, así después poner rumbo a Dawson City en busca del oro. Llega mayo de 1898, los lagos se empiezan a deshielar y más de 7.000 embarcaciones ponen rumbo a que sería Dawson City. Pero esto no acaba aquí, y es que todavía faltaban un par de cosas. Recordemos que muchos de ellos no sabían navegar, habían dejado todo con tal de venir hacia aquí, pero no tenían ningún conocimiento de navegación ni de construcción de barcos, por lo que os podéis imaginar, las condiciones no eran las mejores. Así que una vez te embarcabas desde el lago Bennett, aquí llegaba el segundo problema, y son los rápidos de Whitehorse. Whitehorse recibe su nombre precisamente por esos rápidos. Ahora mismo ya no existen y se convirtieron en una presa. Estos rápidos estaban cubiertos de espuma, lo cual imitaba a un caballo blanco, de ahí recibe el nombre de Whitehorse. Teniendo en cuenta el conocimiento de la gente que se embarcaba y sus embarcaciones, lo que pasaba era lo lógico: o se hundían o perdían la mercancía, haciendo que incluso gente pudiera llegar a morir. ¿Qué pasó en los rápidos de Whitehorse? Pues lo inevitable. Barcos que no estaban bien construidos y gente que no sabía navegar, pues muchos de ellos se hundieron aquí. La gente tuvo 2 opciones. Una, o contrataban a alguien para conducir su barco, o la segunda opción era bajarse aquí,
hacer una parada logística y después seguir más adelante cuando ya habían pasado los rápidos. Aquí es donde empieza la ciudad de Whitehorse, y es que debido a eso todo el mundo empieza a bajarse aquí y se monta como una especie de ciudad, como un checkpoint antes de embarcarse al último tramo para llegar a Dawson City. El oro se descubre en agosto de 1896 y ya estábamos en 1898, entonces toda la gente que se baja en Whitehorse y empieza a navegar otra vez hacia Dawson City llega 2 años después de que todo el oro se encuentre. Así que de las 100.000 personas que salen desde los puertos de Estados Unidos y Canadá hacia Dawson City, tan solo 30.000 de ellas consiguen llegar y ni siquiera 1.000 de ellas consiguen hacerse realmente ricos. Así que el resto de personas o perdieron todo o incluso llegaron a morir en muchas de esas partes del viaje. ¿Qué pasaba si tú habías decidido ir para allá y te arruinabas? Pues lo que pasó es que un tiempo después se volvió a descubrir oro en otro sitio de Canadá. La mayoría de estos que estaban ahí pues se fueron a perseguir el oro, mientras que otros decidieron irse a vivir a Whitehorse. Es por eso que de las 30.000 personas que vivían en Dawson City, ahora mismo tan solo un par de miles viven ahí y son 4 calles donde no hay nada. O sea, Dawson City es una ciudad desaparecida al norte de Canadá. Sigue quedando algo de industria minera, pero mucha de la gente lo que optó fue por irse a Whitehorse y empezar a vivir ahí, ya que se había formado una pequeña ciudad, y de ahí surge la ciudad de Whitehorse. Whitehorse hoy en día es esto, son un par de calles, en un estilo como de oeste americano, pero todo está nevado. Y en el pueblo no hay mucho. Quitando el turismo que pueda haber de auroras boreales y deportes de invierno, el pueblo realmente no es gran cosa y no hay mucho que hacer. ¿Y cómo seguía la gente llegando hasta Whitehorse? Pues en 1898 se empezó a construir un ferrocarril que lo que juntaba era las ciudades de Alaska con la ciudad de Whitehorse. ¿Qué pasa? Las obras se acabaron en el 1900 y para el 1900 ya se habían reclamado casi todas las parcelas importantes. Entonces, una vez se terminó, el ferrocarril tan solo servía para conectar Alaska y Whitehorse. Ahora mismo el tren tiene fines turísticos y lo que hace es llevarte por toda la montaña y el paisaje que tenían que atravesar la gente que salía desde Alaska en busca del oro. Y hasta aquí la historia del Gold Rush del 1898. Si os ha gustado, ya sabéis, tocad todos los botones, suscribiros, comentad, darle me gusta y nada, hasta mañana.